Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Protagonistas en la Barca. En este segmento Vidas de Fuego, tengo el honor de presentarles a alguien muy especial que nos está visitando desde tierras lejanas, el pastor Josué Vallejo. Amén, muchas Bienvenido, pastor. Antes de poder entrar en la entrevista, necesito que usted me responda algo. ¿Se sube en la barca? Amén, porque estoy seguro que mientras Jesús esté en esa barca todo va a salir bien. Amén, pastor. Y bueno, para comenzar, necesitamos y quisiera que usted nos pueda decir algo de su vida, se pueda presentar, de dónde viene, su familia, para que todos los que nos estamos viendo podamos conocerlo. Amén, como lo vuelvo a repetir, mi nombre es Pastor Josué Vallejo, tengo 31 años, tengo una hermosa esposa, una bella hija. Soy de la ciudad de Guayaquil, pero actualmente pastoreo en Puerto Viejo, en la parroquia Agdón Calderón. Y hasta el día de hoy Dios ha sido muy bueno conmigo y creo que eso me ha servido para seguirle fiel a Él. Amén. Y bueno, en este momento queremos entrarnos un poquito más. Usted sabe que usted está aquí para compartirnos su testimonio. Queremos saber cuál fue lo principal, el principal motivo por el cual usted vino a los caminos del Señor. Si nos puede contar acerca de su testimonio. Amén. Creo que muy antes que yo me fije en Dios, Dios se fijó en mi vida, porque en el vientre de mi madre, Él hizo un llamado hacia mí, en el sentido de que tal vez por decisiones mis padres querían abortarme, pero Dios a través de un siervo dijo que no. Yo he venido con un propósito, Dios dijo que Él me había llamado y realmente a la edad de 17 años yo recibí ese llamado de parte de Dios. Vengo de un mundo muy difícil, de una vida muy, muy dura, tanto en lo emocional, en lo psicológico, y creo que siempre Dios tuvo ese amor y me acercó hacia Él, hasta el punto que creo que fue lo que más impactó en mi vida, en un momento que yo en un momento de drogas. Mi vida estaba totalmente destruida, destrozada físicamente, mental, psicológica. Y es cuando yo le digo a Dios si realmente Él existe, si Él tenía una promesa para mi vida, que dónde estaba ese llamado. Y le dije a Dios en estas palabras, hoy voy a ir a tu iglesia, pero quiero realmente saber si tú me amas y hables a mi vida. Y a la edad de 17 años, Dios habló a mi vida a través de un siervo de Dios, un profeta, Rubén Hernández. Y creo que desde ahí yo acepté ese llamado de Dios, acepté a Cristo. Y aunque no ha sido fácil, pero creo que Dios siempre ha intentado de una u otra manera mostrar su amor hacia mi vida. Y creo que eso fue el llamado de Dios en relación hacia mí. Creo que usted tocó un punto muy importante acerca del llamado, de cómo Dios llama la atención. ¿Cómo fue ese llamado de atención que Dios le dio a usted? ¿Qué fue ese punto, como ese timbre, se puede decir, que usted dijo, listo, ahora sí necesito dedicarme por completo al Señor? Normalmente se escucha en las personas adultas, ¿no?, que uno es joven para disfrutar muchas cosas en este mundo. Yo fui resultado de aquella sociedad que decía que aún era joven para tal vez para ser evangélico, para escuchar de Cristo. Y probé todo lo que supuestamente el mundo nos podía dar, la felicidad como muchos los llaman, fiesta, alcohol, vicio, mujeres. Y me decepcioné tanto de esta vida porque lo único que recibía después de cada fiesta, tal vez de cada probar drogas, me desilusionaba, me decepcionaba, no encontraba en mi vida algo que podía complementar. Pero recuerdo tanto que siempre Dios de una o de otra manera, y aunque hay gente que tal vez no crea en lo espiritual, siempre Dios hablaba a mi vida, mostrándome su amor a través de un tratado, a través, escuchando tal vez como la gente dice a esos locos que predican en la calle, siempre Dios decía, Josué, yo te amo, Josué, yo te amo. Y creo que en ese momento, cuando ya no encontré algo que pueda llenar ese vacío, tal vez la gente puede decir, no, es que él se crió en un barrio, tal vez él se crió en medio donde estaba este tipo de vida. No, porque normalmente yo sí me relacionaba con personas que no tenían adicciones,
personas que tal vez no tenían malas costumbres, pero normalmente en el disfrute de todas estas cosas del mundo, esto me llevó. Y creo que el timbre fue cuando no encontré en el mundo, ni en los estudios, ni tal vez en una relación amorosa, que pudiera llenar ese vacío que había en mi corazón y en mi alma. Y fue cuando Dios realmente llegó un momento a mi vida y a través de una sola palabra que bastó y me dijo: Josué, yo te amo. Y eso quebró mi corazón al punto que dije: yo realmente necesito a Dios y necesito cambiar. Amén. Bueno, impactante todo lo que usted nos está contando, pero creo y tengo entendido y seguramente cuando estamos en el Señor, igual, pasamos cosas duras. ¿Hubo algún momento después que usted estuvo ya en el ministerio, después que el Señor ya lo estuvo en un pastorado, que pasó algo duro en su vida? Que quizás usted dijo: Señor, pero estoy aquí, tengo este ministerio, ¿por qué? ¿Pasó algo, pastor, en su vida? Normalmente cuando yo acepto el llamado de Dios, comienzo a caminar, a experimentar todo lo sobrenatural, lo que muchas veces nuestros ojos ignoran carnalmente. Comencé a experimentar lo espiritual de Dios, comencé a escuchar su voz. Siempre Dios puso hombres de Dios y hasta el día no de hoy siempre lo nombro, que es el pastor Alfredo Madrid, quien Dios lo puso como formación mía, quien me enseñó a descubrir todos los misterios, y aunque hay muchos por descubrir, pero creo que él formó algo esencial en mí. Pero en el transcurso de eso, el enemigo siempre intenta de una u otra manera sacarte de ese propósito. Y bueno, Dios permitió que yo me aparte. Dios permitió que yo me aparte. Regresé al año de haberme apartado, regresé nuevamente a Dios. En ese año yo, de lo que era, volví a hacer cosas peores, cosas muy, muy peores. Y Dios me quitó a un ser muy querido, que lo amaba mucho. En ese tiempo Dios habló a mi vida y me dijo: te voy a quitar algo que tú amas. Y yo pensaba que era mi madre, porque la amo demasiado. Entonces él me dijo: no, voy a quitarte a alguien que va a llegar. Y justamente falleció mi tío a producto de las bandas y todo esto. Regreso a Dios, comienzo a caminar en Dios. Y yo siempre decía: Señor, pero si ahora estoy en tus caminos, es donde más tengo que tal vez ser feliz, porque a veces pensamos que el evangelio es sonrisas, alegrías, victorias, pero en medio de esas luchas, en mi caminar, estuve a punto tal vez de perder mi hogar, y en medio de eso perdí un hijo que hasta el día de hoy puedo decir que, no, que lo sigo lamentando mucho, pero me ha mantenido en Dios a pesar de estas situaciones muy duras en mi vida, que a la edad de 27 años enterrar a un hijo no es fácil. No es fácil en ningún momento. Yo le decía a Dios: pero tengo 27 años, soy un predicador, soy el evangelista, ¿y cómo tú me puedes hacer esto a mí? Pero algo que me formó Dios es a tener carácter. Amén. Y a entender que en los asuntos de Dios y en los propósitos de Dios, nadie opina y nadie puede decir: esto tiene que hacerse. Si Dios lo hizo, fue por una llamada de atención a mi vida. Dios mismo me consoló, Dios mismo me levantó. Amén. Doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, que siempre estuvo ahí como mi apoyo, la familia pastoral que siempre ha estado cubriéndome, la familia de mi esposa y mi familia también por parte de madre, que emocionalmente siempre estuvieron ahí. Pero respondiendo a su pregunta, yo creo y tengo la seguridad que aunque vengan pruebas, vengan Amén. Batallas, y aunque haya momentos que nosotros nos sentamos derrotados, nos sentamos que tal vez ya Dios se olvidó de nosotros. Al contrario, y recuerdo un versículo tan muy importante que dice que callaré de amor por ti. Amén. Y cuando nosotros estamos en tribulaciones, en pruebas y en aflicciones, es cuando Dios se enamora más de nosotros, porque ve que ese amor que nosotros realmente sentimos a Él, aunque muchas veces con nuestras acciones, con nuestros comportamientos o con nuestras decisiones no se los demostramos, yo veo a Dios que cuando nosotros estamos en aflicción es más enamor de nosotros, Amén. Porque es donde nosotros realmente sacamos de nuestro interior todo ese amor que sentimos a Él. Amén, pastor. Bueno,
en lo personal me está tocando muchísimo su testimonio y creo que a las personas que nos están oyendo también, Amén. a su corta edad, pasando por muchas cosas y tribulaciones, pero el Señor siempre tiene un propósito, como usted lo decía, siempre hay algo como un plus más del Señor. Y una pregunta más, ¿cómo reaccionó su familia, la comunidad, quizás la iglesia, frente a todo lo que usted estaba pasando? ¿Hubieron personas que le dieron la espalda, personas que lo ayudaron? Usted dijo que tenía bastante apoyo de su familia, pero ¿cómo reaccionó, cómo reacciona la comunidad, su iglesia, ante el testimonio suyo? Normalmente nosotros como siervos de Dios siempre necesitamos un apoyo, siempre necesitamos a alguien que esté ahí alentándonos. Pero hay momentos donde, en los momentos difíciles de nuestras vidas, en los momentos tal vez de aflicciones, es cuando nosotros realmente vemos quién está a tu alrededor. No me gusta acusar a nadie ni siquiera señalarlo, porque en medio del proceso de mi hijo Dios me enseñó eso, a hacer misericordia, porque normalmente yo era de las personas que si alguien caía en pecado yo decía, no, es que esta persona porque está en pecado lo hizo así, y yo juzgaba mucho. Entonces Dios llegó a llevarme al punto de que en medio de este proceso de mi hijo me enseñó a aprender a amar y a hacer misericordia. Ministerialmente, por un momento sí me sentí solo. Normalmente la gente, digamos así, me hizo pedazos porque mi afrenta que yo tenía, había pasado muchos problemas y la gente se cogió de esto para señalarme, para hablar de mí y no encontraba en alguien un apoyo. A pesar que mi familia, tanto como de mi esposa como mi familia materna, siempre estuvieron tratando de animarme, yo me encerré en un círculo. No quería saber nada porque lo único que escuchaba es que sí, porque le pasó eso, fue porque estaba en pecado. En medio de esos días, una semana, 2 semanas que había fallecido mi hijo, una persona dijo que bien hecho que se haya muerto mi hijo, se lo merecía. Y Dios sabe por qué lo hizo, tal vez porque son malas personas. Y nunca nadie va a entender eh, el tipo de vida que tú tienes sin saber realmente qué es lo que está pasando dentro de ti. Yo puedo decir que una persona puede estar feliz por dentro cuando se está muriendo. Yo tal vez puedo decir que tal vez una persona está bien por fuera al verlo sonreír y tal vez en un momento puede decir, no, yo estoy bien, pero cuando vamos más allá, donde tal vez los ojos pueden ver, que es al corazón y a la mente y al pensamiento, suceden cosas que muchos se sorprenden y es ahí donde hay gente que en la actualidad tal vez no fue en mí, que se han quitado la vida, gente que tal vez ha dejado sus hogares, gente que ha tomado la decisión tal vez terminar con todo. Y en ese punto creo que en el momento que por la culpa y todo, y veía que la gente solamente se mofaba y me señalaba, yo cerré mis ojos y le dije a Dios, hasta el día de hoy ya no puedo más, no puedo más, quiero acabar con este ministerio. Y Dios llegó una palabra tanto a mi vida que me dijo, el problema no es que tú lo quieres a Dios, sino que Dios se enamoró de ti. Y cuando Dios se enamora de una persona, Dios muchas veces quita cosas que tanto te duelen, cosas que tanto amas. Dios te quita cosas que tal vez lo vas a lamentar por toda tu vida. Pero creo y tengo la seguridad que si Dios lo hizo, y tal vez pude ser el peor hombre de este mundo, pude tener muchos errores, y si Dios lo hizo fue por llamarme la atención y decirme, Josué, yo te amo y quiero que tú cambies. Y el éxito del ministerio que hoy tengo por la misericordia de Dios, mi familia, mi esposa, mi hija, y el carácter que tengo, y como lo decía en estos días en la prédica, carácter no es gritar, carácter no es el ser más bravo, carácter es saber tener la firmeza, el valor para cumplir los principios de Dios. Amén. Amén, pastor. Bueno, en estos momentos siento en mi corazón ese impacto, ¿no? De poder seguir al Señor pese a lo que estemos pasando, pese a las circunstancias.
todo tiene, como una vez más lo digo, un propósito. Es que ahí hay un propósito, es la salvación de todos, el poder llegar todos al cielo. Ese es el objetivo. Y Pastor Hernández, usted mencionaba acerca de un versículo que había tocado su vida y lo había ayudado. ¿Hay algún otro versículo que fue su ayuda en esos momentos? Amén, sí. Recuerdo tanto que en el tiempo que perdí a mi hijo, normalmente mi esposa, ella para desfogar aquel dolor que tenía, ella era muy comunicativa y contaba de las cosas. En cambio yo me encerré en una burbuja donde decía, Dios, yo me he guardado tanto para ti. Es verdad, no hay un justo en esta tierra, tengo errores. Pero yo le decía, Señor, si yo me guardo aunque sea en lo poco, trato ante la gente siempre ser un ejemplo, trato tal vez de una u otra manera agradarte, sirviéndote. ¿Y por qué esto a mí? ¿Por qué las otras personas que hacen lo malo? ¿Por qué las otras personas que tal vez juegan al evangelio no les sucede nada? Al contrario, veo que tú siempre los bendices, yo veo que tú siempre les das palabra, pero nunca les dices los malos que ha hecho. Entonces recuerdo tanto, justo fue un aniversario aquí en Ambato donde el pastor Lenin Ordóñez y llegó un pastor, una excelente persona llamado el pastor Eduardo Grueso y está en la presencia de Dios y teníamos horas conversando con él del asunto y yo me quejaba. Cuando él solo escuchaba y me decía, te voy a leer un capítulo de la Biblia. Me llevó a Salmo 73, donde habla, creo, lo más hermoso que pude encontrar en ese momento, en esa etapa que yo estaba, que le dio paz a mi corazón. Amén. Y es donde decía este sacerdote, Eleazar, si no mal me equivoco, decía yo veo que tú a los incircuncisos le das de todo. Veo que cada día el sol sale sobre ellos y tú eres bueno para con ellos. En cambio que yo he tratado de guardarme en lo poco, tu justicia está, tu mano está sobre mí. Este hombre de Dios concluye diciendo en el Salmo 73, pero ¿a quién tengo yo en los cielos? Amén. Si no es a ti? Y reconozco que delante de ti he sido como una bestia, cuando el fin de los malos ya está destinado. En cambio a mí me espera la vida eterna. Y creo que es una realidad. Es verdad, muchas veces a nuestras vidas llegan cosas que son tal vez para nosotros muy injustas, pero recuerdo tanto que Romanos dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Y hoy en el día puedo decir que soy lo que soy, muy aparte de la ayuda de mi esposa, de mi familia. Fue ese versículo haberlo encontrado en el momento exacto y haberme dado la respuesta de qué me vale quejarme por los que de afuera, cuando en realidad quien me espera es Dios en el cielo. Y esa es la victoria que yo tengo en el día de hoy y es lo que me mantiene. Y cada vez que yo me siento mal, cada vez que tal vez quiero quejarme de algo, vuelvo a abrir la Biblia y leo el Salmo 73. Amén. Creo que todos estamos impactados, todo lo que están viendo en este momento. Y antes de terminar, quisiera que usted nos cuente, y a todas las personas que nos están viendo también, actualmente, ¿dónde usted está pastoreando? ¿Cómo es su ministerio? Amén. Cuéntenos un poquito acerca de su actualidad. Yo nunca quise ser pastor. Nunca. Siempre amo ser evangelista. Me encanta predicar en las calles. Si es de pararme en un bus a predicar, en cualquier esquina lo hago. Amo predicar. Creo que es la forma de que donde Dios más llega a las almas. Creo, y es mi manera de pensar. Siempre luchaba con el pastorado. Siempre la gente me decía, ¿tienes un llamado a pastorear? Y yo decía, no. Mientras a mí Dios no me confirme, mientras a mí Dios no me hable, yo no voy a aceptar el pastorado. Y Dios me trajo a Ambato, donde en un punto de mi vida fue una formación. Me llevó a la ciudad de Puerto Inca, donde un tiempo congregó con el pastor Agricio, un gran hombre de Dios. Dios formó ahí mi vida también y el pastor siempre decía, tú tienes un llamado a pastorado. Y yo le decía, no quiero, yo no quiero.
Puedo aceptarte si quieres líder, encargado, hasta puedo ser obrero de una iglesia, pero pastor no quiero, porque siempre en mi caminar estuve cercado mucho por pastores y veía su vida, veía su diario vivir, veía no solamente en una iglesia, sino atrás en su casa, en su entorno familiar, veía las situaciones. Entonces yo decía, no puedo aceptar un pastorado, y creo que en mi forma no llegaré. Tal vez en un futuro muy lejano aceptaré. Dios me lleva a la ciudad de Puerto Viejo como obrero. En ese tiempo estaba pasando por una situación difícil en lo laboral. Llegamos de la noche a la mañana, me hicieron una propuesta, lo pensé mucho y recuerdo tanto que no sabíamos con mi esposa qué hacer. Mi esposa no quería irse de donde estábamos, en la ciudad de Puerto Inca, no quería. Y yo, por la situación laboral, yo sí quería, porque era algo estable. Eh, entonces mi suegra dijo algo muy importante, me dijo, si ese trabajo es para ti, te va a esperar toda tu vida. Si no es para ti, el día de mañana van a conseguir otro trabajador. Entonces nosotros volvimos a Puerto Viejo a una actividad, y justamente nuestro hermano en Cristo, Juan Moreira, con quien actualmente yo trabajo, él se sentó conmigo y me dijo, bueno, hermano Josué, ¿qué decidió? Y yo era preocupado porque por un lado mi esposa, por otro lado mi trabajo, por otro lado lo ministerial, porque querían levantar una obra en la ciudad de la parroquia de Agdón Calderón, querían levantar esta obra, pero estaban buscando una persona, y ellos dicen que habían orado a Dios y Dios les había puesto en el sentir que mi esposa y yo éramos las personas indicadas para llegar a ese lugar. Entonces yo le dije, la verdad es que no sé qué hacer, y él me dijo, mira hermano, no me dé respuesta ahorita, pero así sea después de 1 año o de 2 años, si usted necesita, golpéeme la puerta, que su trabajo va a estar ahí. Entonces cuando yo escuché estas palabras de parte de él, recibí una confirmación. Entonces yo dije, aquí es. Entonces yo vine con el propósito, llegué a Calderón, solo hablé muy seriamente con el pastor José Ceballos, presidente de la Misión Aposento Alto de Dios, y le dije, yo solo vengo como obrero. Si Dios levanta a un pastor en medio de las ovejas que tenemos ahí, gloria a Dios, porque eso sí creo que es algo muy importante para todos, no envidiar el llamado de otro. Y siempre he llevado eso muy en mi mente, de que si alguien se levanta o si alguien Dios llama de otra manera, alegrarme por eso, no de tenerle una envidia o mirar tal vez que él no es de parte de Dios, no. Al contrario, yo le dije al pastor, si alguien se levanta como pastor, gloria a Dios, cuando por dentro yo con mi esposa no queríamos aceptar ningún llamado pastoral. Recuerdo tanto que en ese tiempo comenzamos a servirle a Dios, se levantó la obra, veníamos trabajando de una manera muy bonita, después se comenzó a multiplicar, y el pastor un día llegó a la casa de nosotros y nos sentó y habló con nosotros diciendo, Dios me ha dicho que los unja como pastores. Wow. Entonces yo le dije, ¿usted está seguro de lo que me está diciendo? Y él me dijo, sí, yo estoy muy seguro de lo que Dios me dijo y tengo que ungirlos como pastores. Yo le dije, mire, yo no quiero negar en ningún momento lo que usted está diciendo, pero no me haga un daño. Si usted cree que es emoción lo que me va a ungir, no lo haga, porque puede dañarme. Claro. Y después mi ministerio no va a fluir como es. Entonces él me dijo, no, yo estoy seguro de lo que Dios me ha dicho. Entonces él hizo los preparativos todos para el ungimiento. Dios me llamó de esa manera. El día que me estaban ungiendo, creo que fue un momento muy especial en lo personal y en lo espiritual, ya que en mi familia, por parte paterna, materna, nadie había tenido un compromiso con Dios a esta magnitud. Y recordé tanto todo mi proceso desde muy niño, acordándome de las palabras de mis padres, todo lo que lloré, todo lo que sufrí, todo lo que muchas veces mi corazón fue lastimado. Cuando ya me vi ahí honrado por Dios en ese momento, ungido como pastor, Amén. recuerdo tanto que mi hermano, mi mamá me decían, wow,
¿quién iba a creer que tú ibas a llegar a un pastorado? Yo decía, ni yo lo creo. Y creo que hasta el día de hoy Dios nos ha respaldado. Hoy actualmente soy presidente de la misión Amén. Habitando bajo el abrigo del Altísimo, al cual el ministerio presido. Mi esposa es la pastora de la iglesia. Aunque hoy en la actualidad somos 25 personas, ya tenemos un ministerio propio. Tal vez podemos decir que es una nominación más, pero creo que llegar al punto de liderar y pastorear un ministerio es lo más maravilloso que puede haber. Hay pruebas, hay ovejitas que por ahí te sacan de quicios, hay ovejas que tal vez uno no está de acuerdo con sus pensamientos, Sí. pero Dios me ha enseñado a amarlos, Dios me ha enseñado a saber a cómo dirigir la iglesia y tengo, creo, algo muy importante que lo aprendí en estos, ya creo que tengo aproximadamente unos 8 o 9 meses pastoreando. En este año exactamente fue donde a mí me ungen como pastor. Si no me equivoco, fue en el mes de febrero. Y es que mientras Dios a ti no te hable, mientras Dios a ti no te diga, muévete, no te muevas. Tal vez la gente dirá, este hombre no tiene sentido en su palabra, porque como seres humanos nos desesperamos muchas veces en la respuesta de Dios, al ver que tal vez el mundo, o como se llama este programa, la barca se está hundiendo. Pero nos damos cuenta realmente que Moisés, el primer libro de Génesis, dio el éxito de todo este evangelio. Moisés dijo, si tú no vas conmigo, yo no voy. Y creo que hasta el día de hoy me he movido bajo esa palabra, que si Dios no habla, si Dios no responde en un asunto, yo no puedo hacer algo que yo lo piense o que yo crea que es así. Siempre llevo el consejo de moverme bajo la palabra y bajo la ayuda de mi amigo el Espíritu Santo. Amén, pastor. Y quisiera preguntarle algo más. No sé si usted nos pudiera decir un tip o algo como para mantenerse en el fuego, hablándolo así, para no tambalear estando en el ministerio, porque hay cosas que también vienen, pruebas, tribulaciones, aún más porque el enemigo se levanta en lo que es el ministerio. ¿Cuál sería como el ingrediente, principal para mantenerse en el ministerio? Amén. Creo que lo que hasta el día de hoy me ha servido es la oración, la lectura bíblica, porque lo que rompió en mi vida secular, en mi vida como creyente, en mi vida tal vez de escuchar una prédica, escuchar a siervos que hablaban de lo sobrenatural de Dios, fue la oración, la intimidad. Y algo que llevo muy seguro es que cuando tú oras, hay momentos que ya tú no tienes que decir nada, hay momentos que ya no sabes ni qué decir. Recuerdo tanto una anécdota que había un hermano en la ciudad del puerto de Chanduy, porque ahí fue el tiempo donde yo me crié, es decir, en mi adolescencia, y donde Dios me llamó por primera vez al llamado ya a aceptar a Cristo, que había un siervo que siempre oraba por la leche de la vaca. Entonces, cuando yo fui a sumergirme en este tiempo de oración, primeramente comencé con media hora, después llegué a 1 hora, después cuando me di cuenta eran 3, 4 horas hablando con Dios. Y llegué a experimentar en el tiempo de que entre tú más hables con Dios, en lo secular vas a darte cuenta cómo Dios trabaja. Lo que me mantiene hasta el día de hoy es que la oración es tan esencial. Ese es el perfume tan pequeño que muchas veces lo encontramos como muy valorado y difícil de adquirirlo. Pero cuando tú haces el esfuerzo y pones el empeño de adquirir ese secreto, vas a romper muchas cosas y vas a poder que personas tal vez que no han experimentado del poder de Dios y ven que tal vez en una manera Dios se manifiesta en tu vida, van a querer saborear de eso. Entonces, lo que yo siempre aconsejo es que así sea en un momento de prueba, en un momento de aflicción, en un momento tal vez de tempestad, es sentarse, analizar, orar a Dios, y aunque Dios no me responda en el día, esperar aunque sea 2 años para que Dios nuevamente me diga, Josué, quiero que hagas esto. Y yo
Y como siempre he dicho, pongo mi ministerio sobre la mesa y mi cabeza. Y creo y tengo la seguridad de que Dios sí habla. A toda persona que anhele, a toda persona que necesite realmente de Dios, Dios sí habla audiblemente. Tal vez, así como usted a través de esta plataforma me puede escuchar hablar y usted diga, wow, qué hermoso, qué lindo. De la misma forma fue Dios que llegó a mi vida y me dijo, Josué, te necesito para el llamado, te necesito para el ministerio. No llegó hombre, siempre digo esto, no fue un hombre que llegó y me dijo, tú eres el evangelista. Dios llegó audiblemente a mi vida y hasta el día de hoy puedo decir que Dios me sigue hablando. Incluso algo que siempre le digo a la gente es que cuando yo predico, normalmente yo me preparo en un tema, pero cuando yo ya estoy en el púlpito, todo lo que yo hablo lo replico porque es Dios, es el Espíritu Santo quien habla a mi oído y me dice, di esto, 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 esto y esto. Porque secularmente, humanamente yo no conozco nada. Pero cuando ya estoy en un púlpito, es Dios quien audiblemente habla a mi vida y Él es el que muchas veces saca secretos, muchas veces habla de futuros, de pasado, porque humanamente no lo podemos hacer. He hablado con muchos psicólogos, he hablado con doctores, al punto de que ellos me expliquen a qué punto el hombre puede descubrir estos secretos. Y ellos han dicho, no podemos, porque normalmente el psicólogo estudia los gestos, las actitudes, la forma de comportarse de las personas. Pero cuando nosotros realmente esperamos que Dios hable, aunque humanamente tal vez es difícil, pero eso me ha llevado al éxito de este ministerio. Amén. A escucharlo a Dios en todo momento. Pastor Josué, ha sido una bendición enorme poder escuchar su testimonio. Y para finalizar, ¿habría un consejo, una reflexión que usted pueda dar a las personas que nos están oyendo? Amén. Creo que hay una incógnita en estos días de ¿será real todo lo que nosotros como predicadores hablamos? Como hombres de Dios muchas veces aconsejamos. Y mi consejo más grande es que mientras tú no tengas un encuentro con Jesús, nunca vas a poder experimentar de lo que nosotros en la actualidad hablamos. Yo creo y tengo la certeza de que todo lo que he logrado y donde estoy y todo el proceso en mi vida ha sido por su ayuda. Porque cuando yo tuve mi encuentro con Jesús, realmente Él es hasta el día de hoy mi guía. Y algo importante que yo siempre me llevo y es el consejo para todo es que Él dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador a vuestras vidas. Y Él guía a toda justicia y a toda verdad. Entonces, si tú que estás pasando estos tiempos, tal vez por una prueba, por un proceso, acércate más al Espíritu Santo. Amén. Y Él nos dará la respuesta, aunque para muchas veces nosotros es algo que no estamos de acuerdo, porque siempre en las cosas de Dios tratamos de decir que Dios esté de acuerdo a lo que yo quiero. Y es al contrario, nosotros tenemos que estar de acuerdo a lo que Dios quiere. Y mi consejo es que manténganse en oración y aunque usted vea 50,000, 100,000 hombres que se vengan encima, siempre estar firme en la batalla. Pastor, ha sido una bendición enorme poder tenerlo aquí con nosotros y creo que para la mayoría de los que nos están oyendo ha sido muy impactante. Amén. Que Dios lo bendiga a usted y a toda su familia. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro episodio Vidas de Fuego en Protagonistas en la Barca. No se olviden de suscribirse y súbete a la barca. Dios te bendiga. Dios les bendiga. El corazón late, se siente el nivel.